Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero desde el año 2008. El objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que a la larga esto les garantice una vida mejor. Sabemos que el mes de febrero presenta una característica muy particular y es que, dependiendo del año, puede ser bisiesto o no. Por esta razón, se escogió una fecha como una manera simbólica de asociar esta rareza con la enfermedad. Recordemos que las enfermedades raras son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población y que por lo general tienen un componente genético. Son también conocidas como enfermedades huérfanas. Las enfermedades presentan una serie de síntomas particulares y resulta muy difícil diagnosticar cuál es su verdadera causa. Estos desórdenes o alteraciones que presentan los pacientes tienen que ser evaluados por un especialista dependiendo de cada caso. Hoy, cerca del 8% de la población mundial las padece. Esto, traducido en números, corresponde a un aproximado de 350 millones de afectados. Y hoy en el Café de la Mañana, como les dije anteriormente, tenemos dos invitados muy especiales para hablar acerca de este tema que es de mucha importancia para todos. Y está con nosotros Raquel Andrea Lisman Molina, ella es presidente de la Fundación FAES Colombia. Bienvenida al Café de la Mañana. Gracias, Ángelo, muy amables por esta invitación. Y por este lado también tenemos a Nick Becerra, él es ingeniero civil y también tiene una historia muy linda que nos quiere compartir. Gracias, Ángelo, por la invitación, muy formal. Bueno, entonces hablemos precisamente, Raquel, de la fundación. ¿Cómo nace la fundación y qué significa FAES? Bueno, Ángelo, la fundación se crea hace 14 años con el fin de acompañar a las personas que padecemos trastornos de la coagulación. Hemofilias, enfermedad de von Willebrand, todos los trastornos de la coagulación. Yo soy mujer diagnosticada con una hemofilia, mi hijo tiene una hemofilia B severa y mi papá también era persona en esa condición. La hemofilia es una enfermedad genética. Se crea precisamente para acompañar a esta comunidad, pero en el transcurso de los 14 años nos han llegado pacientes con enfermedades hematológicas y otras enfermedades raras de difícil manejo. Mira, para que nuestros televidentes tengan claridad acerca, y obviamente tú en primera persona, desciframos un poco qué es una enfermedad rara para que entendamos un poco más allá del contexto de lo que vamos a encontrar en internet. Bueno, esa clasificación se da de acuerdo a cada país. En Colombia, las enfermedades huérfanas son aquellas donde hay una incidencia, una prevalencia menor de 5.000 personas. Una persona nacida entre 5.000 personas. Son enfermedades difíciles, desde el mismo diagnóstico, las barreras administrativas, el acceso de un tratamiento oportuno, íntegro. Incluso tenemos enfermedades huérfanas o raras, de acuerdo a cada país como las clasifiquen, que para llegar a un diagnóstico o una aproximación son 20 años. Tenemos pacientes que se van y dejan con error a las familias de continuar con la investigación de por qué murió su familiar, cuál fue esa sintomatología y estar muy pendientes de otros del mismo núcleo que posiblemente también tengan esa sintomatología de aquella enfermedad que murió el paciente, el familiar y que no se sabe por qué. Mira, mi querida Raquel, y tú también obviamente eres cuidadora o haces acompañamiento a tu hijo en este proceso. Hablemos un poco de esa dupla y esa compañía en una enfermedad huérfana y la importancia que tiene la presencia de los familiares. Qué bueno que se toque este tema, Ángelo. Como lo conversamos ahorita, es que acá no es solo el paciente, acá estamos hablando del núcleo familiar y los cuidadores. En Colombia, hace unos 3 años, precisamente tenemos el lema de cuidemos a aquellos cuidadores, ¿cierto? Que somos nosotros los que desaparecemos en este rol. Cuando nos dan un diagnóstico, afortunadamente la hemofilia pues es una de las enfermedades menos huérfanas de Colombia y de muchos países, pero nosotros los cuidadores, que por lo regular es género, pues desaparecemos por un tiempo incluso de la sociedad, perdemos nuestros empleos, las familias se fracturan económicamente, la pobreza y desaparecemos incluso del sistema de salud porque nos dedicamos 100% a nuestros hijos.
Entonces yo lo puedo decir que hoy afortunadamente tengo un hijo con la menor artropatía que da la hemofilia, porque a muy temprana edad infortunadamente pues llegan a discapacidad. Mi hijo tiene 21 años, fue diagnosticado a los 2 meses y medio de edad. Wow. Y es uno de los pacientes yo creo que más saludables de Colombia. Hoy estudia medicina, está por excelencia en la UIS, pero es cierto que nosotros los cuidadores pues nos dedicamos 100% a nuestros familiares. Es tanto que aprendemos de esta labor que nos volvemos médicos, psiquiatras, abogados, defensores y hacemos el papel del hospital en casa. Mira, pero sería muy importante tener en cuenta esa tarea, la del cuidador. Dios, y felicitarte y admirarte obviamente por este trabajo que realizas con tanto amor y este acompañamiento. El resultado se ve en que tu hijo pues obviamente tenga dentro de todo este proceso una salud que lo mantiene en una educación también como lo dices en la Universidad Industrial de Santander. Y eso es lo que buscamos para todos los pacientes, porque es que no estamos hablando solo de la hemofilia, hay unas enfermedades completamente pues que son súper dolorosas, que son enfermedades que inician el 70% de ellas en la edad infantil, que tienen un pronóstico muy complicado, que muchos de ellos mueren al poco tiempo de ser diagnosticado, que entran en una discapacidad múltiple. Pues son situaciones muy complicadas para estas familias, entonces qué rico poder que no sea solo Juan Sebastián, que sean muchos pacientes a nivel mundial que tengan esa posibilidad. Amén. Mire, y precisamente hablando de cuidadores y de padres está Nick Becerra, Nick, que viene a compartirnos y a quien de parte de toda la producción del Café de la Mañana agradecemos tu presencia para que nuestros televidentes conozcan también acerca de estos procesos que a veces no es fácil, ¿no? Y asumirlos quizás para muchos entran en cierta cobardía, ¿sí? Muchos papás quizás dicen no asumo la responsabilidad, pero tú dijiste vamos a hacer presencia y cuéntanos la historia tuya con Nicolás Esteban. Gracias, Ángelo, de verdad que la gratitud es nuestra hacia usted, su equipo de trabajo, hacia el canal. Y yo estoy solo en representación de mucha gente, no solo con el tema personal de mi hijo Nicolás Esteban, un paciente que fue diagnosticado de una manera muy oportuna, prácticamente fue por lo general diagnosticar las enfermedades huérfanas es como una maratón, es de largo aliento, los médicos comienzan a decirle a uno, prepárese que esto va para largo, ¿sí? Necesitamos un proceso que debemos depurar muchas otras opciones porque no podemos llegar directamente a dar ese diagnóstico y nos toca ir descartando muchas cosas. En ese proceso el niño fue un niño sano los 18 primeros meses de su vida, absolutamente normal, entra pandemia, ¿sí? También es un periodo en que gracias a Dios pudimos disfrutar del niño de una manera muy maravillosa. Y acá tenemos también que ser agradecidos con el sistema de salud que tenemos porque tenemos una red hospitalaria muy consciente de los retos a los que a veces nos vemos enfrentados, porque no solamente es el médico tratante, los papás, las enfermeras, los auxiliares, desde el que nos recibe a la entrada de un hospital hasta que nos dejan permitir y acceder a su habitación. Entonces es una historia de mucha esperanza. El niño comienza una situación de que lo ve un especialista, otro especialista, casi nadie daba por sentado que el niño pudiera ser algún paciente con alguna enfermedad huérfana y mucho menos inmunológica, pero bueno, después de un año de muchos sacrificios se logró diagnosticar a Nicolás Esteban con una enfermedad inmunológica severa grave. Su diagnóstico fue denominado como síndrome hiper-IgM, básicamente es que él no producía sus propias defensas, él no producía sus propias defensas. Inmediatamente se conoce el diagnóstico, nos remiten a Bogotá, que es otra parte de la historia que muchos padres o cuidadores tenemos que enfrentar. Tienen que desplazarse hacia zonas donde esté la atención. Exactamente, y en toda Colombia el único lugar pediátricamente hablando para este tipo de pacientes es el Hospital La Misericordia en Bogotá. Entonces tuvimos que acudir allá le hacen un trasplante de médula ósea, es como el que tira una moneda, cae cara o cae sello. ¿Qué te dijeron los especialistas precisamente en cuanto, digamos, al diagnóstico y las posibilidades
de que haya ahí un tratamiento viable, digamos. Perfecto. Es bueno hacer el contexto que las enfermedades huérfanas reciben también su nombre porque no se sabe de dónde provienen, ¿sí? Solo sabemos que la mayoría son genéticas, su base es un defecto en alguno de los genes y tenemos cientos de miles de genes. Nick, ¿tú antes habías escuchado algo de enfermedad huérfana? O sea, dentro de tu contexto, ¿habías entendido la magnitud de No, algo? jamás, nunca había escuchado esa palabra, nunca había escuchado esa palabra. Cuando los médicos le dicen, es posible que nos estemos enfrentando a esta situación, y recuerdo tanto una frase que me dijo el doctor tratante, me dijo, usted y yo somos más viejos que la enfermedad de huérfanas. El mundo, la ciencia como tal nos lleva más de 30 años luchando, investigando, conociendo, reconociendo estos casos. Entonces, definitivamente es un tema que hay que tratarlo y no solo interdisciplinariamente, sino internacionalmente. O sea, porque la experiencia que se tiene en Colombia, como decía Raquelita, se define una enfermedad huérfana como aquella que su probabilidad de incidencia es muy baja, 1 de 5.000. El caso de mi hijo es 1 en 2 millones de recién nacidos vivos, pero solo afecta a varones. 1 en 2 millones. 1 en 2 millones, pero solo afecta a varones, Ángel. Ay, Dios. Y si hacemos una proporción de 50-50, quiere decir que la probabilidad realmente era, cuando me dijeron 1 entre 1 millón, yo dije, me tocó en Bucaramanga, eso hay en Bucaramanga. Me cayó la pelota a mí. Resulta que mi hijo Nicolás Esteban ha sido el único paciente con ese diagnóstico debidamente diagnosticado, trasplantado en Colombia. O sea, nos estamos enfrentando a retos muy grandes. Podemos estar hablando de probabilidades de incidencia de 1 en 50 millones. Es como buscar una aguja en un pajar. De pronto es más fácil encontrar la aguja. Dios. Entonces, el reto es muy grande, Ángel. El reto es muy grande. ¿Y qué vino después, que venías hablándonos del proceso y que lo de la médula, que iban a hacer el trasplante? Ok, sí. Entonces, uno pregunta, bueno, doctor, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Me dicen, no, la probabilidad de éxito es 1 de 3. En ese momento no lo entendí, después lo entendí. ¿Por qué 1 de 3? Porque solo hay tres resultados posibles. La ciencia todavía no sabe cómo curar la mayoría de enfermedades huérfanas, solo se tienen claros ciertos tratamientos que lo que hacen es sostener al paciente y procurar darle una mejor calidad de vida. Pero cura como tal, hasta ahora estamos en proceso. Se ha descubierto que como algunos pacientes oncológicos el trasplante de médula funciona, pero no se sabe por qué en unos sí y en otros no. Entonces, 1 de 3 quería decir, o le sirve, acepta la nueva médula ósea, que fue otra tarea, esa es otra parte de la historia. Aquí en Colombia no tenemos, desafortunadamente todavía, bancos de cordones umbilicales, ¿sí? Estamos en un proceso hasta ahora de adquirir conciencia de que donar es vida, de pronto no para mí, pero para otra persona que quizás nunca la voy a conocer. Entonces, dar con esa médula ósea compatible con la de mi hijo. Hay otro tema, mi hijo genéticamente idéntico a mí, pero no había compatibilidad. Toca empezar a buscar la médula por todo el mundo, literal. Ángelo, ¿sí? Hay unos convenios con Argentina, otros con Estados Unidos, la Unión Europea, se consiguió en España. Ese fue otro proceso, ahora traiga la médula desde España, ¿sí? Entonces, realmente son situaciones muy difíciles las que hay que enfrentar y bueno, por la voluntad del Señor seguimos acá luchando. Esto es un espacio también para decirle a las personas que están en esa lucha que hay esperanza, que a veces no tenemos el control de ciertas cosas como lo son este tipo de enfermedades tan difíciles. Volviendo al tema, no se tiene cura para todos, casi para ninguna, ¿sí? Entonces, invitarlos a visibilizar todo este tema tan difícil de entender, de comprender aún para la ciencia, pero bueno, nos ha tocado lidiar con ciertas situaciones. Mira, Nick, y escucharte obviamente ya con esa propiedad con la que hablas también, pero inmerso en tanto amor por tu hijo, y quiero que hablemos precisamente de ese arcoíris. Hay una historia también muy linda detrás de tu camiseta y el arcoíris que estamos viendo también en pantalla. ¿Qué pasa con ese arcoíris y qué significa hoy por hoy en tu vida? Ok, mi hijo es trasplantado el 5 de octubre del 2021 en Bogotá. Inicialmente le hacen un quimerismo hematopoyético y al parecer el trasplante ha sido un éxito. Literalmente celebramos en la habitación de Estevita, celebramos con bombas, fue algo muy conmovedor. Pero no se sabe, en diciembre se perdió totalmente, no quedó nada de esa médula trasplantada. Eso es un enigma médico, llamémoslo de alguna manera, porque si ya se había tenido un resultado de que había sido totalmente exitoso, ¿qué pasó?
Entonces nos entregan a cuidados paliativos. Yo no sabía en ese momento qué era cuidados paliativos. Pero algo pasó en el corazón de mi esposa y en el mío. Perdón. Tranquilo. Le dijimos a los médicos, déjenos disfrutar el hijo. Por favor, déjenos volver a Bucaramanga. No, pero ¿cómo hacemos, Nick? Si es que en el solo recorrido puede fallecer. Yo me responsabilizo, doctor. No sabemos cuánto le queda de vida. Un día, un mes, no sabemos. Nos permiten salir en pleno pico de pandemia. Tenía que ser contrarremitido aeropuerto a aeropuerto con cuidados médicos. Yo le dije, doctor, estamos en pleno pico de pandemia. Déjeme llevármelo a mí, en mi vehículo. Yo lo cuido. Contra todo pronóstico llegamos a Bucaramanga. El niño vive 6 meses más. Son los 6 meses más hermosos de mi vida. Y le doy gracias a Dios por habernos escogido para ser los padres de un angelito. Fue un angelito acá. Alrededor de la historia de Nico, le dicen en el internacional. Hay otras historias, también desconocidas. Fueron 6 meses donde nos tocó tomar otra decisión, Ángelo. No solo ser cuidadores permanentes de nuestro hijo, sino decidimos, y gracias también a los médicos tratantes que nos permitieron prácticamente vivir en el hospital. Vivíamos en el hospital. No había opción, no había opción. El niño se recupera milagrosamente. Los médicos deciden, vamos a dejarlo ir a casa, con una asistencia médica integral en casa. Eso fue en junio. Pero los designios de mi Dios fueron distintos. El 7 de julio fallece. El niño aparentemente estaba muy bien. Y es otra parte de estas enfermedades huérfanas que no se sabe cómo van haciendo el proceso al interior del paciente cuando externamente se veía tan bien, ¿sí? Yo publicaba las fotos de mi hijo en las redes sociales y todo el mundo creía que mi hijo ya había sido curado, pero él tenía sus luchas en su interior. Y hay algo que recordamos todos, desde los médicos, los pacientes, los compañeros de cama, porque es que pasar 2 años en un hospital no es fácil, Ángel, no es fácil. Cuando trasladan a mi hijo de piso a UCI, por lo general lo envían con el camillero y un auxiliar de enfermería. Ese día bajaron 3 médicos, una pediatra, una oncóloga, bajaron a acompañarnos. Tranquilos, papitos, que necesitamos tener es monitoreado al niño. Cuando hacen la entrega en UCI, le hacen una recomendación especial. Tenga presente que Nico, como lo llamaban en el internacional, él tiene una condición muy particular, y es que a pesar de que la vida le duela y esté pasando por sus peores momentos, si tú le preguntas, Nico, ¿cómo estás?, él va a decir, estoy bien. Y así fue. Aún en su lecho de muerte dijo, estoy bien. Él tenía catéteres por todos lados. Nunca manifestó una queja, Ángel. Dios. Es el mensaje que hoy queremos dar, que aunque la vida duela, hay que seguir adelante. Mientras haya vida, hay esperanza, Ángel. Entonces, invitarlos a los papitos, a los demás personas que viven esta situación tan compleja. Ánimo, hay esperanza. Y aquí estamos para visibilizar una situación bastante desconocida por muchos, sino por la mayoría de la gente que corremos el día a día y estamos atentos de muchas cosas, pero es un momento también para hacer un llamado a visibilizar estas situaciones. Y muchas gracias por permitirnos este espacio. Gracias. Te agradecemos esa fortaleza que tienes para compartirnos, abrir obviamente tu corazón, y sé que a través del canal TRO quizás muchas familias que estén pasando por una situación similar en ti hoy encuentren precisamente ese apoyo también, ese amor de padre y esa fortaleza que nos transmitiste hoy. Así que muchas gracias. Gracias, Ángel. Y eso es lo que, ay, Raquel, tantas familias, porque en Colombia no hay cifras, no hay diagnósticos, no hay censo, no hay datos que certifiquen cuántas personas
tienen alguna condición de enfermedad huérfana y así como Nick, su familia, tuvieron que vivir esta situación, muchas familias en sus hogares pueden tener un paciente sin saberlo. Sí, pero como lo menciona Nick, hay esperanza. Y también muchas instituciones que están trabajando precisamente para que no ocurra nuevamente lo de Nicolásito, que pues si vemos en Santander el año pasado yo creo que fallecieron 10 pacientes así en la condición de Nicolás. En Colombia, a través del censo, la resolución que entregó el Ministerio de Salud y Protección Social en enero, hoy somos 78.000 personas, un poquito más de 78.000 personas diagnosticadas con alguna de estas patologías. 2.247 códigos que se registran en Colombia. En el mundo son 6.000 códigos, pero también 300 millones de personas diagnosticadas con una de estas enfermedades. Se presume que en Colombia deben de haber 2 millones de personas diagnosticadas, entonces se hace referencia a lo que usted menciona. Muchos mueren a temprana edad o se van ya adultos, porque hay enfermedades pues, que son muy compasivas y que no generan tanto daño en las familias, y se van sin saber que era una enfermedad huérfana, pero dejan el rol a las familias de averiguar por qué esa sintomatología. Entonces en Colombia estamos trabajando muchísimo, hay organizaciones de científicos que todos los días nos dan buenas noticias, así sean tratamientos paliativos, pero eso es una esperanza para los pacientes, inclusión de medicamentos, tenemos la ley 1392 del 2010 que nos defiende, que de ella nos apegamos pues como para reclamar nuestros derechos, hacer defensa. Entonces sí hay esperanza, o sea, es muy triste porque igual hay demasiadas barreras administrativas, la zona rural es dolorosísima, niños que usted los ve y el médico debe sospechar y no lo hacen porque falta educación, falta compañerismo, pues falta como esa estresa en los propios profesionales y decir yo sospecho y yo remito, pero hay barreras administrativas, pero vamos mejorando. Esa es la esperanza de Colombia, vamos mejorando. En Santander actualmente somos 3.000 pacientes diagnosticados con alguna enfermedad huérfana, 447 códigos, tenemos la institución como atendieron a Nick, otras instituciones, unos voluntariados grandísimos que nos están acompañando. Hoy conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas en el Club Unión, yo creo que van a haber más o menos unas 100 personas y esas 100 personas son 80 pacientes, que incluso acá tenemos 5 pacientes que son únicos en el mundo. Wow. Únicos en el mundo. De ellos también hay 4 pacientes, 1 en Santander, 4 a nivel de América. Entonces hay que seguir trabajando, hay que trabajar muchísimo por Santander. Pues Raquel, Nick, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias por aceptar la invitación del Café de la Mañana, por acompañar a nuestros televidentes, por traernos tu historia de vida y toda tu historia también a través de este mensaje importante. Yo creo que es persistir en el acompañamiento, persistir. A veces las EPS bloquean no porque sea su intención, sino porque son los procesos, pero hay que persistir para poder hacer ese acompañamiento. Así que muchísimas gracias. A usted, Ángelo, muchas gracias. Raquel, muchas gracias. Ángelo, espero tenerlos muy pronto también acá, cuando tengan noticias o demás, que quieran compartir algo, cuenten con el canal TRO, con el Café de la Mañana, y aquí los vamos a tener. Gracias, muy amables. Gracias.